The Law Office of González and Associates presenta La Solución con el abogado Neil González. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí al programa La Solución, su solución. Aquí es donde tomamos todos los temas legales que son importantes para usted, no tan solo personal, pero en general, política. Hablamos de esos temas que están al día. Hoy vamos a hablar de muchos asuntos criminales para que vayan aprendiendo un poquito. ¿Se acuerdan un momentico que cualquier pregunta, 786-924-0999, su servidor Neil González va a contestarle sus preguntas. Y hoy estamos esperando por Julio conmigo, el nuevo doctor, porque ha aprendido tanto después de 480 programas de la ley y de las cosas, que ya él me pregunta las preguntas ya más técnicamente. Más técnica y eso. Iván, ¿cómo estamos? Muy bien, abogado. Buenas tardes y un privilegio estar al lado suyo y aprenderle. Los amigos jocosamente me dicen, ya puede ser hasta un paralegal si quieres. Sí, no, porque ya. son 480 programas y más sin contar los de radio, en donde uno de verdad aprende de las respuestas del abogado Neil González. Se aprende de verdad y por eso es que constantemente estoy invitando a los amigos televidentes, a los amigos oyentes de Radio Caracol, para que llamen, para que pregunten, para que se entrevisten con el abogado Neil González, lo conozcan más de cerca y aprendan como yo. He tenido el privilegio de aprender. Muy importante saber cuáles son nuestros derechos, si se puede o no se puede hacer algo, si se debe o no se debe hacer algo. Así que por eso, muy importante que usted se contacte con el abogado Neil González para aprender. Recuerden que la consulta es completamente gratis e incluye asesoría, que es, yo creo, lo que hace la diferencia frente a muchas otras personas. Una asesoría gratuita, por favor, es bienvenida siempre. Y miren de quién viene, de una persona que sabe muy bien cuáles son nuestros derechos. Así que 786-924-0999 y estamos listos, abogado Neil González, porque llegó ahora sí el invitado especial, el abogado Julio Pérez, un hombre que conoce muy bien el tema de la cuestión criminal, que yo creo que es muy importante para despejar una cantidad de dudas. Abogado Julio Pérez, bienvenido nuevamente a su programa La Solución. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Neil. ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí como siempre. Julito, y yo le digo Julito porque ese es amigo mío de hace mucho tiempo, una persona íntegra y con ética que insuperable. Sinceramente, esa es una de las cosas que el doctor Julio Pérez, el doctor Leo Bueno, son personas que han estado parte de mi carrera y me han enseñado mucho, y no tan solo en hablar, en verlos actuar. Ajá. Yo aprendo mucho de estas personas. Pero, Julio, estamos con un problema ahí en Sanford, Florida, de un niño que lo mató una persona. Hay una ley y sin entrar, porque ya hoy salió que el niño lo habían suspendido de la escuela, que uso de marihuana, vaya, mil cosas, y eso llegaremos a saberlo todo en un momento, cuando llegue a la corte, si llega, cuando llegue a todo eso. Pero vamos a hablar de leyes y vamos a hablar de esta ley Stand Your Ground, que es una ley que ahora ha venido a ser controversial por lo que ha pasado. Estas leyes son leyes que afectan al pueblo, porque sinceramente, esta ley, si usted está en un cabaret, en un club, y está con su novia, y hay un hombre que la silbó, la miró mal, le dijo algo, y usted va a defenderla, usted puede terminar con una bala en el pecho y la persona diciendo, yo tenía miedo y yo pensaba, y yo no tengo que correr, lo maté. ¿No es verdad? Sí, es verdad, sí, es verdad. La ley de Stand Your Ground fue una ley que fue iniciada por el gobernador Jeb Bush en el 2005. El estado de la Florida ya tenía muchas leyes sobre defensa propia y un estado bastante liberal en el sentido del uso de armas, de poseer armas y de poder usar la arma en su defensa propia o defensa de su casa o de su familia. En el 2005 la ley de Jeb Bush fue una ley que expandió ese derecho
a casi cualquier lugar donde el individuo tenía un derecho de estar. Derecho de estar puede ser la misma calle pública, puede ser cualquier lugar. Una ley bastante problemática, como se está viendo el mismo gobernador Jeb Bush en este escenario, en esta situación de acontecimiento con Trayvon Martin, que es el muchacho que lo mataron en Sanford. Ha dicho que la ley no se aplica a este tipo de situación. Sin embargo, y muy importante para sus televidentes y quizás para ustedes, ayer hubo otro caso aquí en Miami, parecido que la jueza Beth Bloom, decidió de que un individuo que le había corrido a otro después de un robo, no un robo con fuerza, sino que le habían quitado varias cosas, se fue a la fuga, el individuo corrió detrás de él, cuando el individuo que se había llevado los artículos, que creo que eran teléfonos. El ladrón, sí. Sí. En una bolsa le hizo un movimiento como para darle con los teléfonos, decidió que eso era suficiente para él usar la fuerza que usó, que fue que sacó un cuchillo y lo apuñaló y lo mató. Y dijo, la jueza, en ese caso, dijo que el individuo fue justificado bajo la ley de Stand Your Ground, que me acaba de decir. Hay varias preguntas al respecto, los televidentes se las estarán preguntando también, haciéndoselas. Por ejemplo, en el caso que acabamos de ver, de esta persona que mata a este menor de edad, ¿no se supone que debe ser arrestado para una investigación o cosas como esas? En líneas generales, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, la controversia número uno en este momento ha llegado a ser una controversia basada en la raza del muchacho, en gran parte. ¿Por qué? Porque piensa que fue la raza del muchacho que motivó la intervención del individuo que mató al muchacho, ¿no? Pero lo más importante aquí, cuando las personas piden justicia, y como Dios sabe, y deben saber los televidentes, y estoy seguro que eso me informaron, yo soy abogado defensor, así que normalmente yo estuviera defendiendo al señor Zimmerman, ¿no? Okay. Pero en este escenario uno también conoce la ley, uno sabe cómo se aplica, ¿no? El problema es que no ha sido arrestado, eso mismo, Iván. O sea, y esa es la pregunta. ¿Por qué no hay suficiente causa para un arresto? Que es un nivel de comprobación mínimo, no es un nivel necesario para poder condenar al individuo. Lo que están diciendo ahora simplemente es porque este individuo no ha sido arrestado. El muchacho no tenía arma, ninguna. No tenía ni pistola, ni tenía cuchillo, ni tenía bate, no tenía nada. Entonces, la pregunta clave es cómo este muchacho pudo presentar una amenaza tan seria para justificar el uso de fuerza mortal por el señor Zimmerman, que estaba armado, aunque no estaba supuesto a tener armas. Claro. Que ese es otro tema. Arma, un Glock de 9 milímetros, que es arma de policía, ¿no? Esa es la arma que es una arma potente, y el 40 caliber es un calibre muy mortal, de mucha velocidad, de mucha potencia, pero en esta situación, de nuevo, la pregunta es ¿por qué no ha sido arrestado? Que al menos desde fuera, y uno sin conocer mucho de leyes ni de estas cosas, como que presume, asume o piensa que lo mínimo es que la persona sea obviamente privada de su libertad para obviamente entablar una investigación y luego tomar una decisión frente a una corte. Pero en este caso no ha habido arresto y eso es lo que más de uno se pregunta, ¿por qué en un caso en donde hay un muerto de por medio no hay un arresto como mínimo para abrir una investigación? Y la pregunta en eso es que te voy a hacer y voy a jugar el lado del otro lado, aunque me remuerde un poquito, porque tú sabes cómo yo soy a esto y lo que siento en esto. Pero para poner en contexto, la ley Stand Your Ground, ¿esa es una ley de una defensa afirmativa o, como la juzgaron los policías de Sanford, una ley de inmunidad? Porque si es inmunidad, cuando el Zimmerman dio una historia que incluía que Trayvon me atacó, yo me sentía con miedo y por eso disparé y lo maté y se murió. Inmunidad quiere decir, bueno, está bien, parece que la evidencia de primera te corrobora, vete para tu casa. Sí. Si es una defensa afirmativa, el policía te dice, bueno, está bien, te creo o no te creo, pero la decisión es del juez, no mía. Esa es una defensa que tú tienes al homicidio que hemos visto.
vamos para la cárcel. Cuando usted presente para fianza y todo eso, va a presentar todo esto a ver si le dan fianza, a ver si no es un homicidio, si es manslaughter, maybe te dejan salir, ¿no? Bajo fianza, todo eso. ¿Cuál es? ¿Defensa afirmativa o una inmunidad? Que el policía o los detectives o quienes están investigando el caso que llegan ahí tienen el derecho de decir, no, si eso fue así, vete para tu casa. Defensa propia es siempre defensa propia o defensa de otros individuos en la Corte Criminal, es una defensa afirmativa. Ahora, que los... Y vamos a decirle a los televidentes la diferencia de una defensa afirmativa. Sí, me muy importante. acusaron y la defensa afirmativa es sí, yo lo maté, pero porque me estaba defendiendo porque me iba a matar a mí. En otras palabras, no es negar que yo lo maté. En defensa propia, como se dice en nuestros países. Es decir, sí, lo que me estás acusando. Un tipo de justificación. Sí, lo hice, yo lo maté, pero estoy justificado por tal. Esa es una defensa afirmativa. Okay. Exacto. Los policías tienen el derecho en su investigación, basado en toda la evidencia, actualmente reconocer que fue defensa propia y no arrestar al individuo. Ellos tienen ese derecho, antes de que llegue el juez. La ley en este momento se está desarrollando y pienso yo que este caso en Sanford va a tener una gran influencia sobre esta ley, muy posiblemente hasta que le eliminen. Esta ley es del 2005, poquito a poquito se ha ido desarrollando la ley y cómo se trata de procedimiento esa ley. En este momento es la decisión de la jueza, como le expliqué, o del juez. El policía hace la decisión arrestar, no arrestar, después se le presenta esa evidencia al juez y es arrestado el individuo. Seguro. El juez puede determinar que no hay causa y que se vaya para la casa, igual que lo que pasó en el caso con Judge Bloom. Ya, válido. Temas delicados, temas que son trascendentales y por eso muy importantes. De ahí que el abogado Neil González resolvió invitar a alguien como el abogado Julio Pérez, que conoce muy bien de estos temas, que tiene que ver con esa parte criminal, que muchas veces uno como que no toca, como que nadie quiere tratar. Pero yo creo que vamos a sacarle provecho un poco más también al abogado Julio Pérez y vamos a traerle un poco más, abogado Neil González, hacia el contexto, digamos, de lo cotidiano, de lo normal, de lo que estamos escuchando día a día en diferentes situaciones, circunstancias, con personas que conocemos o que de repente nos enteramos. ¿Es posible, abogado Julio Pérez y abogado Neil González, manejar ciertas probabilidades, digamos, de limpiar récords criminales? Porque sabemos que hay mucha gente que de repente, aunque haya cometido algún error en su vida, pues obviamente pretende enderezar el camino, quiere tomar una nueva causa, una nueva ruta, sobre todo en cuestiones laborales. Y sabemos que hay muchas restricciones. Es más, hay una cantidad de restricciones que no permiten que personas que han cometido de repente ciertos delitos siquiera estén por ahí alrededor de ciertas personas o en comunidad. Aclaremos un poco ese punto y qué probabilidades hay de limpiar récords criminales en determinados casos. Yo creo que es muy importante para la gente, sobre todo, que quiere trabajar, que quiere enmendar un camino, que quiere salir adelante. ¿Qué podemos compartir? Yo creo que de la pregunta está un poquito hecha mal. Limpiar récords criminales no es uno puede expurgar. En inglés se dice expunge, sí, expurgar, sacar, no limpiar, sino esconder, porque de verdad es esconder, ¿no? Bueno, es sellar y en purge or expunge, que viene como dice, usted usa una palabra ahí, Neil, expurgar. En sí la traducción es un poco, nosotros muchas veces decimos borrar, nosotros muchas veces decimos borrar, aunque en sí siempre hay un lugar donde está borrado, pero nadie tiene acceso. Eso es como el crédito, que no se va a borrar, pero pueden Pero muy mejorar. pocas personas tienen acceso a eso. Okay. En otras palabras, una persona que lo va a emplear normalmente no va a tener acceso a eso. Si el caso suyo ha sido retirado completamente, no ha aceptado una oferta, es más probable que no, que se pueda borrar. Si no ha sido retirado, entonces dependiendo de la circunstancia y cómo se resolvió el caso, quizás se pueda borrar o sellar, uno de los dos. Aclaremos esa partecita, abogado, que es retirar un caso. ¿Qué significa que si no ha sido retirado? ¿Qué significa exactamente? En inglés se le dice un dismissal, que es que ya el Estado no va a proceder, que no va a tomar más ninguna acción y que la causa ya no existe. Retiran la causa. ¿Se desestima? O sea, que se queda
En fuera. otras palabras, a mí me arrestaron por una sospecha que yo me robé el banco a cruzar la calle. Se dan cuenta que yo ni estaba a cruzar la calle. Pero luzco y parezco la persona que lo hizo. Me acusaron, me abrieron el caso y se dieron cuenta y vamos a votar este caso. No fue Nio. No fue Nio. Vete. Vamos a retirar los Vete, cargos vamos porque no fue Nio. a retirar los cargos. No Abandonar. cargo, Ok. abandonamos eso. Abandonar, retirar. Ya entonces. En se ese puede- caso es más probable votar. ese arresto y ese encauzamiento se puede borrar. Que yo no tenga otros. Exacto, no puede tener otros. Si tiene una condena, solo una condena, Ahí ya, no se puede retirar los cargos. ok. Anterior. Una condena anterior ya no se puede retirar. ¿Es una cuestión que tiene que ver con la moral también? ¿Se asocia como con eso o no? La moral se encuentra en una forma o en otra en muchas leyes, en combinación con otros factores. Pero, por ejemplo, los crímenes sexuales se eliminan de consideración en borrar los casos. Hay muchos distintos tipos de casos, dependiendo de la violación, si se puede considerar o no, Ok. o si es elegible o no. Y la pregunta que hace Yaiser ahí, que nos hace, si tenemos el derecho de decir no, si a nosotros nos preguntan, y depende de la pregunta. ¿Tienes un récord criminal? Si ha sido borrado, no, es la realidad, es verdad. Con la única excepción, y hay varias excepciones y se lo voy a decir. Si uno aplica para un trabajo como oficial, policía o agente, Ahí tienes que decir tiene que que lo he divulgar, tenido. Sí. lo tiene que divulgar. Dos, si va a obtener un trabajo en cual la posición, uno es responsable para menores, para tratar con menores. Ok. Tercero, si uno va a aplicar para una licencia para abogacía de derecho, También. sí. lo tiene que divulgar. Lo tiene que divulgar. Interesante. Sí, esa todos tenemos que divulgar. Tiene que divulgarlo Bueno, todo. porque el Florida Bar, ¿no? Te dice, bueno, no me importa lo que pasó antes. Quiero saber qué clase de persona eres ahora. Ahora, oye. Y si mentiste, me estás diciendo que tú no cambiaste nada. Eres sigue un siendo mentiroso ahora también. Vale. So, los récords de aquellos... yo vivía en Nueva York, me pidieron todos los récords de tráfico, los tickets de tráfico, y tuve que presentarlos. Toditos. Imagínense, yo tenía 40 años de edad cuando entré a la escuela de ley. So, tenía un Algún récord, ticket, debería haber algún y ticket. yo manejaba muy mal. Y yo todavía no he aprendido bien a manejar. Claro, válido, está aclarado. Si usted tiene alguna duda, mire, ahí está el número telefónico en la pantalla, 786-924-0999. Aprovechemos la presencia del abogado Julio Pérez, quien obviamente viene aquí a responder precisamente a sus preguntas y sabemos que hay muchas inquietudes al respecto. Por ejemplo, cuando a la persona, de repente la persona aplica para un trabajo, para un empleo, muchas veces se le pregunta, ¿usted ha sido convicto, sí o no? ¿Ha sido arrestado, sí o no? Etcétera. Toda esa clase de preguntitas. ¿Cuándo una persona ha sido realmente arrestada, sí o no? Porque conozco de un caso particular en donde a la persona le salió como si hubiera sido arrestado y resulta que era que lo habían parado en la calle unos policías por una cuestión de tránsito o algo, y creo que le habían formulado algo como si fuera un arresto, aunque no fue a la cárcel directamente, pero le figuraba como un arresto cuando fue a aplicar para un trabajo. ¿Por qué no aclaramos un poquitito esa parte, abogado Sí, Julio Pérez? necesito aclarar algo primero, Iván. Perdona, pero es importante que conozcan los televidentes que si van a ajustar su estatus, cualquier situación de inmigración, si inmigración le hace la pregunta, tienen que responder contestar la pregunta. Si es una posición estatal, un policía le pregunta a cualquiera, puede negarlo. Pero cuando va a hablar con el gobierno federal no reconoce ese proceso. Importante. Y el gobierno federal es supremo. ¿Okay? Ahora, lo que mencionó usted hace un momento, conseguir empleo. En esas situaciones todo se basa en la pregunta. ¿Ha sido condenado? ¿Ha sido determinado de ser culpable de un crimen? Distinto. ¿Has sido arrestado? Distinto. Y dentro de arrestado, lo que mencionó Iván, se considera un promise to appear, una promesa de que uno va a presentarse en la corte. Y eso es una opción que se le da a los policías para las personas que no tienen muchos antecedentes o no tienen ningunos antecedentes y es un delito menor. Le dan la opción de firmar lo que Pero fuiste arrestado.
O sea, Lo que- pero figura fuiste como un arrestado. arresto. Lo que en Fuiste un arrestado. momento te dejaron Ir. bajo la custodia tuya que vas a presentarte. Ok. Exacto. Pero eso se considera un arresto Sí, o señor. no. Sí, señor. Entonces, en ese caso, la persona tendría que contestar sí. Sí, sí ha sido Todo arrestado. se basa en la pregunta. En la pregunta y cómo se hace la pregunta. Ese es, volvemos a decir, si te preguntan por arresto o te preguntan por convicción o te preguntan que ha sido, si me preguntan por una convicción y yo hice un arreglo en un crimen, que hay un withhold adjudication, no tengo convicción, No, withhold adjudication no es una convicción. no lo es. Sin embargo, para el gobierno federal Sí lo es. es Lo una convicción. Seguro. Claro. Hay Pero algunas bueno, diferencias. porque Por ellos, eso hacen los abogados. sí. Hay, hay una pregunta que tiene que ver con la familia, ¿no? Y dice, para pedir la custodia de un hijo, el récord criminal que ha sido de repente limpiado, que estoy entendiendo ahora que no es limpiado, sino que más bien como exculcado y mirado a ver, ¿puede ser considerado limpio y eso puede de repente favorecer la custodia de alguien en cuanto a los hijos o no? Ya está hablando de un punto muy específico del derecho familiar Sí. y yo diría que todo depende de las circunstancias, de qué tipo de ofensa fue. Vamos Es a relativo. tomar la llamada. Hay llamadas. Que ahí, hay, claro. sí, hay una llamada. Claro que sí, vamos a darle paso, por supuesto. Vamos a dar y después yo te voy a contestar eso porque si tu récord dice que tú abusaste de niño, Cuidado. estás Ya. matado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Sara. Sara, Yo le bienvenida. quería hacerle una pregunta, que vaya, eso se lo está haciendo muchas personas, sobre el muchachito que mataron. Si usted va con la capucha esa que él andaba, ¿no? Sí. Y es de noche, usted no sabe de qué color es la persona, Ajá. Sí. porque Y va caminando y si usted manda a parar a una persona, la persona no para, como el que pasó en California, estando yo en California. Fue un moreno a un blanco y no pasó nada porque ahí no se sabía nada. Igual pasó en este. Si va caminando una persona, usted la manda a parar, no para, por H o por B, y va con una capucha de esas, nadie sabe si es blanco o negro. Y entonces eso lo han cogido como un racismo. No creo yo. él sabía que era negro porque la capucha vino después. Él lo vio la primera vez sin la capucha y después se puso porque empezó a llover. Y el niño Bueno, se según- puso la capucha, pero él en la llamada del 911 le dice A la operadora. a la operadora que es un negro, De la raza negra. sí. de la raza negra. Bueno, yo lo que oí, que en las primeritas declaraciones, que el muchacho salía de un lugar, no sé, iba caminando. De un entonces lo 7-Eleven. mandan a parar, pero el De un muchacho 7-Eleven llevaba con la su- capucha. Porque en un video que se vio al principio, que después no se puede tomar, se vio que el muchacho venía con una capucha. No es que se la puso después. No Porque yo he seguido bien no estoy enterado que haya un video de esto. Ah, bueno, no creo pues, que averígüelo no bien creo. para que usted vea que desde que él salió del lugar que él salió, él iba con su capucha puesta. Pero Señor, muchas gracias y cuando van a a la señora parar, por llamar. él Gracias por mueve la participar. mano. Gracias por participar. Muchas gracias por la participación. Pero tengo dos preguntas. Número uno, Y urgentes. ella habló habló de que lo mandó a parar. ¿Con qué autoridad? No tenía autoridad ninguna. ¿Quién, No, quién y me va es a que- autorizar que me ya, manden a y- parar? Y esa es otra pregunta que iba a hacer precisamente como complemento, abogado. Vamos a suponer que es un policía y que es una autoridad, una ley. Ordena parar a alguien, a detenerse. Si esa persona no se detiene, aunque no esté armado ni nada de eso, ¿hay derecho a dispararle? No. No. ¿Por qué no aclaramos legalmente esa parte? No. Tuviera que ser un individuo que es sospechado de haber cometido un crimen muy violento y de que en dejar a ese individuo irse sería una amenaza a la comunidad, pero tuviera que ser algo muy justificado. Claro, o sea, no hay derecho de que alguien, No. así sea una autoridad, le diga a alguien deténgase, si no se detiene, dispararle. Este individuo tenía un permiso para poseer una arma, para portar una arma Ujú. encubierta. Pero lo importante de reconocer es que este individuo, bajo la capacidad que estaba trabajando, que era el tipo Neighborhood Watch, Como vigilante. como tipo vigilante, Sí. con
con muchos relacionados conceptos de vigilante, pero bueno, en inglés, vigilante. Pero bueno, este individuo no tenía la opción de tener una arma, no podía portar una arma en esa capacidad. Igualitico que un maestro, por ejemplo, que tiene un permiso de portar armas, no puede ir al colegio con una arma puesta. ¿Por qué? La posición no lo permite. Ya, hay una restricción. Claro. Y a él no tan solo eso, él no era miembro de un Neighborhood Watch. Exactamente. No había un Era algo muy informal. No era nada. Él mismo voluntario. se nombró. Voluntario. No, voluntario no, se nombró porque se monta en su carro. Neighborhood Watch es voluntario, pero un grupo que nos, tú vas esta noche, y tú vas mañana, y tú vas pasado. Él se autonombró. Se autonombró. Vale. Creo que tenemos una llamada por ahí rapidita. Vamos a ver si de repente la recibimos. 786-924-0999. Nos queda muy poquito tiempo. Hola, ¿qué tal? Sí, yo quería hacerle una pregunta al abogado, ¿no? Adelante. Respecto a ese muchacho, tengo entendido de que él tiene, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que lo han cogido preso por robar, por no sé qué otra cosa. O sea, que tiene antecedentes. Fue lo que yo oí. Ajá, tiene antecedentes. Entonces, no es un niño bueno, no es un muchacho decente ni honesto. Así que yo quisiera que ellos me explicaran. Okay. Señora, gracias a Dios, con todo el respeto en el mundo, en nuestro país, no un niño que no, como dice usted, y no estoy de acuerdo con usted, pero vamos a usar la explicación suya, que el niño este no sea un niño bueno, no quiere decir que puede ser ejecutado en la calle, fusilado, claro. matado, baleado. No hay derecho. Por no ser bueno. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente esto fue rapidísimo. Abogado Julio Pérez, gracias por aceptar la invitación. Ojalá que vuelva y sobre todo, si usted tiene alguna duda al respecto de todas estas cuestiones que tienen que ver con récord criminales, para eso está también el abogado Julio Pérez. Abogado, muchas gracias y gracias también a usted, abogado Neil González. Gracias. Vaya Julio. tema. Julio, gracias, Neil. Tienes el corazón mío porque es sinceramente, qué injusticia. ¿Por qué no me llaman? The Law Office of González and Associates presentó La Solución con el abogado Neil González.